Como dijo el doctor Jorge Montoya, en el duelo, como en ninguna otra circunstancia, el dolor es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo. Es un dolor psicológico, duele la personalidad. Es un dolor social, duele la sociedad y su forma de ser. Es un dolor familiar, te duele el dolor del otro. Es un dolor totalmente que arrasa todo. Duele el pasado, el presente, pero sobre todo el futuro. Hola, bienvenidos a nuestro octavo capítulo. Como bien escucharon, hoy hablaremos del duelo, ¿vale? Yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y yo soy Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y nosotras somos Entre nosotras y la mente. Hoy nos encontramos en nuestros viernes bonitos para hablar de este tema que es de suma importancia, el duelo. Sí, primero veremos pues qué es el duelo, ¿no? El duelo es una adaptación ante una pérdida. Nosotros nos vamos a referir más ante el dolor o la pérdida de un ser querido, pero la realidad cuando hablamos de duelo podemos hablar de muchas circunstancias. Tener un rompimiento de pareja es un duelo. Separarte o darte de baja de algún lugar. Es más, podría decirles que en algunas circunstancias hasta perder un teléfono, ¿no? Perder esas fotos, esas memorias, es un dolor. Pero bueno, nosotros nos enfocaremos ante la pérdida de un ser querido. Es tu comportamiento ante una pérdida, ¿no? Ante cualquier tipo de pérdida. Sin embargo, claro que el duelo ante una pérdida de un ser querido es uno de los dolores más profundos que podemos experimentar, y por ello hay ciertas etapas que Marta nos explicará de ellas. Claro que sí. La primera fase del duelo es la negación. Es cuando entramos en shock, cuando no lo podemos creer lo que está sucediendo. Esta parte es muy importante. Déjame comentártela, aunque me enteré que en un hospital a una chica que le acababan de decir que tenía cáncer, 5 minutos después que salieron los doctores, ella se aventó de hasta arriba del hospital. Esta parte de shock, de no poderlo creer, da tiempo al cerebro de procesarlo. En este caso, ella en medio, o sea, no entró en esta parte, ¿no? En un cerebro es como, no puedo creer, mejor busco otros doctores, no puede estar siendo, ¿no? Pero ella no lo tuvo. Por eso es muy importante de repente cuando se no lo creo, no puede ser, está bien, forma parte de esta etapa, forma parte de que el cerebro se va adaptando ante esta noticia. De hecho, en la fase de negación también puede ser el no siento tanto dolor o no me pasó algo tan grave, ¿no? Como voy a seguir con mi vida y estoy luchando, y no te das el espacio para sentirlo, porque sentirlo implica atreverte a sentir el dolor, y eso puede ser muy impactante para las personas. Entonces, la fase de negación es la primera, sin embargo puede ser muy larga o muy corta, dependiendo de la capacidad y las herramientas que tengas en ese momento, ¿no? Claro que sí. Y seguimos con la fase de la culpa. Esta situación en donde te quedas, hubiera hecho, hubiera dicho, ¿por qué no fui? ¿Por qué no hice? ¿Qué es la culpa? Es cuando te comienzas a juzgar de lo que pasó, ¿no? Una vez que pasó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué dejé que mis hermanos? ¿Por qué dejé que mi papá? O sea, esa responsabilidad que nos cargamos en ese momento. Déjenme comentarles que pertenezco a una fundación. La fundación se llama Acompaña. Aquí les dejamos los datos y los números. Nos dedicamos a acompañar a gente que se encuentran en este proceso de duelo. Este es un servicio para toda la República Mexicana. Se dan 3 sesiones individuales y después se pasa a un grupo. Es muy importante estar con personas que me entiendan, que estén sintiendo esa sensación, ese dolor, porque en estas circunstancias muchas veces te sientes solo. Sí, que te puedas
comparar con otras personas que sufrieron o están pasando lo mismo que tú y que reconozcas tu dolor en ellos, ¿no? O sea, que veas que al vivir el duelo acompañado, como dice esta organización, puedas volver a encontrar un significado a tu vida sin sentir la culpa por seguir con ella, ¿no? Porque también en esta fase de la culpa a veces dices, ¿cómo voy a seguir viviendo si se murió mi mamá o mi papá o mi hijo o mi esposo? Entonces, ¿cómo me permito seguir disfrutando si estoy teniendo esta pérdida? Sientes como una especie también como de traición a esta persona que se fue. Y entonces en esta fundación te ayudan a seguir con tu proceso y con tu vida, ¿no? Claro, de hecho existe algo que se llama, es el sentimiento de quedarte vivo, ¿no? ¿Por qué fue el no yo? ¿No? Y cuando te descubres disfrutando algo, también duele. O sea, te descubres sonriendo por algo, esa sensación de por qué estoy bien o por qué me siento feliz si él o ella ya no está. Entonces, por eso el sentirte acompañado en toda esta parte del duelo va a ser muy funcional. Y entramos en la tercera fase. Algo muy importante, estas fases no es como que yo entre la primera y a los 2 meses la otra y luego vamos a ir pasando, no. Esta fase, todo el proceso del duelo es un proceso individual. Cada quien lo vive desde su propio ritmo de vida, desde su propia manera. A veces uno ya se siente muy bien en la quinta fase y te das cuenta que de un momento a otro, otra vez a la primera. Pero forma parte de esto. Sí, no es lineal, no es como escalón 1, escalón 2, escalón 3. Inclusive puedes empezar en el 2 o puedes empezar en el 5, pues así. Y o sea, puedes tener un regreso en tu proceso. Es completamente parte de. Okay. La tercera fase es la desesperanza. Ya cuando dices, no va a regresar. Cuando dentro de ti, en el cerebro, empieza a caer la noticia. Cuando dices, híjoles, es la hora que debía de haber llegado y no toca la puerta. Y entonces te empiezas a autoconvencer, no va a venir, no va a llegar, no está con nosotros. Esta parte de desesperanza, muchas personas entran en depresión porque obviamente el cerebro ya captó de todo lo que está sucediendo. A veces cuando alguien se muere, todas las personas los primeros días están súper acompañadas, pero ¿qué pasa después de los 9 días? ¿Qué pasa después del mes? Nos volvemos a la realidad. Duele ver que las personas continúan con su vida y mi vida ya no sigue siendo la misma. Y en verdad que es un dolor muy fuerte y muy profundo porque te sientes solo y también enojado de ver cómo los demás continúan con su vida. Y sin embargo la mía se quebró. Hay un antes y un después. Por eso esta desesperanza casi siempre llega a la depresión. De hecho, ahorita que dijiste eso de que te enojas con las personas porque siguen con tu vida, yo alguna vez tuve una pérdida muy grande hace muchos años cuando falleció mi hermano y me molestaba mucho que la gente me dijera, siento tu dolor, ¿no? O lo siento, porque yo por dentro decía, no es cierto, tú no estás sintiendo esto. Entonces es parte del mismo proceso y en esta fase de depresión algo que puedo apoyar o comentar es decir que no te dé miedo sentirlo, ¿no? Que no te dé miedo sentir esta pérdida y aprender a vivirlo, porque es una manera de poder despedirte de ese ser querido y puede ser como tú es tu proceso y tú decides cómo vivirlo. Claro que sí. Y luego seguimos con la fase de la rabia. No estamos hablando de enojo, estamos hablando de rabia. Es una situación extrema donde estás muy, pero muy molesto con la circunstancia, con Dios, con las personas, con los doctores, con la situación, con todo el mundo, hasta contigo. El por qué no dije, por qué esto, por qué el doctor, es que si tú, es que, o sea, todo el mundo, ¿no? Y también hablemos de una rabia de la que no se habla, la rabia con el ser querido que se fue, con el ser querido que murió. Muchos de ellos nos quedamos enojados porque no te cuidaste, ¿por qué no hiciste? Pero yo te dije que, ¿no? Entonces esta rabia también forma parte de estas fases.
Sí, de hecho, yo inicié con eso, ¿no? Cuando mi hermano falleció y lo primero que me pasó fue enojarme con él porque fue, ¿por qué te fuiste ese día? ¿Por qué manejaste esa noche? ¿Por qué ibas bebido? ¿Por qué dejaste a tus hijas? ¿Por qué dejaste esto? Entonces, reclamar, yo soy creyente de Dios y en ese momento también era reclamarle a Dios de por qué lo elegiste a él, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar en nuestra familia? Él siendo tan joven y tenía tantas cosas por hacer. Entonces, vuelvo a repetir, el proceso no es lineal y puedes iniciar de acuerdo a lo que estés viviendo. Una persona se me acercó y me preguntó, dentro de eso, dice, es que yo cuando estaba tan enojada, le dije muchas cosas a Dios, ¿no? Y ella estaba preocupada. Es que yo a Dios lo ofendí, le dije, y desde mi perspectiva y desde la forma en que lo vemos y dentro de nuestras creencias, yo le mencionaba, te voy a decir que aún en estas circunstancias, esas palabras se vuelven oración, porque implica que aún sigues creyendo en Él, porque implica, o sea, tú no puedes reclamarle a alguien en el cual no crees. Si tú le reclamaste a Dios, es porque todavía sigues ahí con Él. Puedes estar enojada, eso no nos quita el enojo, pero aún crees en Él. Estás en un proceso que a lo mejor nunca habías vivido, sin embargo, tú comentabas ayer en una plática sobre el duelo que todos los seres humanos vamos a tener algún tipo de duelo en nuestra vida. Entonces, si estás sufriendo una pérdida, con la persona con la que tienes que ser más compasivo es contigo mismo. Sé profundamente compasivo contigo, es decir, atrévete a sentir el dolor y acompañarte y no te sientas mal por ello, no te sientas mal por tener rabia, no te sientas mal por lo que decidas hacer para sanar tu proceso de duelo, ¿vale? Claro que hay herramientas que te ayudan de manera más amorosa contigo que otras, hay profesionales que pueden acompañarte, pero no pidas disculpas por cómo tratas de sanar, ¿vale? No te limites al sentirte juzgado, porque solamente tú sabes las herramientas que tienes para sanar ese proceso. Y la última fase que tenemos es la fase de la aceptación, en donde ya se hace una reorganización en tu vida. Ya empezamos a visualizarlo de diferente manera, ya tenemos un poco más de esperanza de dolor, el dolor va a seguir, pero ya se comienza a ver la vida de diferente forma, como a celebrar su vida, no solamente desde el dolor. Esta parte es muy importante y recuerden, como decía, esto no es lineal. Muchas personas dicen, el duelo dura 2 años, yo siempre hago la anotación ojalá, o sea, ojalá solamente fueran esos 2 años, porque implicaría que después se quita. No es cuánto tiempo pase, es lo que haces durante ese tiempo. Bueno, voy a comentarles algo. En mi casa, en mi familia hubo una pérdida muy grande. Mis papás perdieron a mi hermanita un día después de sus 3 años. El sábado fue su celebración, el domingo murió y el lunes la entierran. O sea, fue algo impactante para ellos y toda la familia, ¿no? Todas las personas. Nadie lo podía creer. Obviamente el sábado estaban celebrando, fue en un accidente. Mi mamá tardó 30 años en procesar ese dolor, en poder soltarla, en poderle decir, sabes que Dios, ya te la entrego. Por eso es que hago hincapié que no es solamente esperar a que pase el tiempo, es lo que haces en ese tiempo. Cuando ella pudo soltarla, cuando asistió a terapia, cuando asistió a grupos de AA, cuando decidió hacer algo con ese dolor. Porque si algo debemos de recordar es que el cerebro no tiene un reloj. Si nosotros no hacemos nada, así pase 5, 10, 15 o 30 años, cuando tú lo recuerdes va a doler otra vez. Porque el cerebro no es como se vaya curando o sanando, eso es lo que tú hagas en ese tiempo. Es por eso que dentro del duelo siempre es importante trabajarlo, manejarlo, ir con personas que te apoyen, con personas donde te sientas escuchada y no con personas que nos sentimos juzgados. También vamos a recordar que a veces no sabemos qué hacer con la tristeza y ves a alguien mal y dices, ay, ya, por favor ya no llores, ¿no? Ya tranquilízate. Pero la realidad es que necesitamos llorar, necesitamos estar seguros en un ambiente seguro y donde yo me sienta bien. Recuerda
que el duelo es un momento para pensar poco, sentir mucho y moverte siempre. Tienes que hacer cosas, tienes que moverte. No nos podemos quedar quietos porque si no, esta parte de la desesperanza, de la depresión, llega a ser más profunda. Sí, de hecho, trabajar tu duelo no significa que te vas a olvidar de la persona o que cuando lo recuerdes no te va a doler. Puede, como tú dijiste, pueden pasar 15, 20 años y de pronto volver a tocar, puede volver a doler. Trabajar tu duelo es el conocer cómo es que afrontas este tipo de dolores y además que puedes seguir con tu vida, darle un nuevo significado a la pérdida, resignificar la pérdida y quedarte viva, ¿no? O sea, tú alguna vez dijiste una frase que me gustó mucho, que es: no te mueras con tus muertos. Tú sigues viva y tienes un propósito en este momento o en esta vida que todavía no cumples, y que a esa persona que falleció pues no le gustaría que te murieras con él, ¿no? Entonces, trabajar el duelo es volver a sentirte bien con estar viva. Vamos a ver una técnica que te puede ayudar para trabajar tu duelo. Esta no es la única, hay muchas, te puedes acercar a profesionales o a grupos. Sin embargo, si no puedes en este momento o todavía no te atreves, puedes iniciar con esto en tu casa, ¿vale? El paso número 1 sería despedirte. Entender que necesitas tener un acercamiento con esta persona que ya no está de manera simbólica y poder decirle todo aquello que te gustaría decir para despedirte sin sentir culpa por seguir con tu vida, ¿ok? El 2 es agradecer, de lo que te doy gracias, qué me dejaste, qué aprendí de ti, qué pudo ser, y agradece lo que fue y lo que no fue. Agradece haber tenido esa persona en tu vida, que fuiste completamente bendecido, que el momento o el tiempo que estuvo aquí fuiste tú, su hija, su esposa, su papá, para estar compartiendo esta vida con esa persona. Agradece el tiempo, haya sido corto o haya sido largo, el tiempo que pudieron compartir muchos momentos. Perdonar es... no hay nada que mantenga más enganchado a una persona que lo no resuelto, aquello que no perdonas o no te perdonas a ti mismo. Perdonar es reconciliarte contigo y poder dejar estas cosas que pudieron lastimar. Escríbele una carta, a lo mejor donde le perdonas todas las cosas que sucedieron, inclusive que se haya ido, ¿vale? Puedes escribir esto. Ofrecer disculpas, todas las cosas que quisieras decirle, que a lo mejor no lo pudiste decir, y que te disculpas si alguna vez tuvieron malos momentos, si alguna vez lo ofendiste o la ofendiste, que puedas disculparte también por todo lo que haya sucedido en vida. Y las 5 es decir lo que sientes, todo lo que hayan vivido, todo lo que haya pasado, sé muy sincero y dile todo, inclusive cómo ha sido este proceso para ti. Entonces, esta es una manera que lo puedes hacer a manera de carta, y al final te la puedes quedar tú o la puedes llevar a donde esta persona esté descansando, o quemarla, o lo que tú decidas hacer, pero que este proceso lo puedas sentir y sacar de ti. Tenemos que recordar algo muy importante: no existe un dolorómetro, no existe ningún instrumento en que diga a ti te dolió más que a mí me está doliendo más que a ti, porque cada quien vive su proceso de forma diferente. Ante la pérdida de un hijo, ¿saben? Cuando el hijo es muy pequeño, a veces duele mucho los sueños, el futuro, y cuando un hijo es grande, duelen los recuerdos. Pero no podemos decir a ti te dolió más o a ti te dolió menos. No existe algo así. Tenemos también que hacer hincapié en que la culpa es una evaluación. Te estás autojuzgando de lo que debiste y no debiste de haber hecho. Y quiero que desde aquí donde estamos, tú siempre tengas presente que hiciste lo que sabías que podías hacer en ese momento. Después, a lo mejor con el tiempo, te das cuenta que estuvo bien, que estuvo mal, pero tú hiciste lo que sabías, lo que tu mente te decía en ese momento. Y juzgarnos por algo que no sabíamos las consecuencias suele ser muy cruel. Sí, hace rato que decías que no hay un dolorómetro, también inclusive en una misma familia, ¿no? O sea, yo les compartí hace rato que cuando falleció mi hermano, pues claro que el dolor que estaba sintiendo mi mamá al perder a su hijo fue muy diferente al que estábamos sintiendo inclusive mi hermana y yo, de maneras diferentes, porque nosotras era nuestro hermano. En la misma familia pueden estar en diferentes procesos,
yo recuerdo que pasé mucho en tiempo de negación porque yo veía a mi mamá tan mal que yo decía, alguien tiene que solventar la casa, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo de las situaciones que seguíamos teniendo, porque yo tengo, bueno, en ese entonces estaban muy pequeñas mis sobrinas, y entonces yo veía igual a su pareja de mi hermano muy mal. Entonces todos podemos estar en una fase distinta, con una sola pérdida, todos podemos estar sintiéndolo de manera diferente. Entonces siempre es bueno reconocer a lo mejor en qué etapa estás tú y verte a ti, ¿no? Porque a veces, pues sí, claro que priorizamos, en este caso que yo prioricé a lo mejor el dolor de mi mamá o el dolor de mis sobrinas, y yo me di cuenta que muchos años después salió mi duelo no trabajado, ¿no? Porque en ese momento no podía trabajarlo porque estaba al cargo de la casa. Algo muy importante es que siempre incluyan a los niños. A veces, al ser tan pequeños o no les dan la noticia. Tengo una amiguita que me decía, yo cuando perdí a alguien muy importante, a todos los niños nos encerraron en un cuarto, pónganse a ver tele y ya, ¿no? Inclúyanlos, porque ellos también forman parte de esa vida. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Les vamos a decir la verdad? Sí, pero desde su nivel. Algo con ellos es que tenemos que usar los tres muy. Por ejemplo, estaba muy enfermo, porque si no, el niño empieza a somatizar, y en el momento en que tú le digas, me siento un poco mal, el niño pues va a decir otra vez, o sea, lo voy a perder para siempre. Entonces es lo que menos necesitamos, pero sí incluirlos. Cuando las personas me llaman y me dicen, es que, ¿qué hago con, no sé, con una mamá que acaba de perder a su hijo? Es que está muy mal. Siempre mi respuesta es, ¿y cómo quieres que esté? Ese momento es un momento para estar mal. Solamente necesitamos acompañar. Recuerden que en un episodio pasado yo les hablaba de la técnica OHA, oído, hombro, abrazo. Acompaña, está ahí, realiza cosas. Si tienen hijos, a lo mejor toca ir, tienes que ir tú por ellos a la escuela, hacer la comida, cosas básicas en donde yo te digo, aquí estoy contigo. Como decía Lau, no puedo comprender tu dolor. Cuando dicen lo siento, hasta llega un enojo, ¿no? Porque tú no lo estás sintiendo de esa manera, pero sí te puedo acompañar, eso sí puedo hacer. Sí, el ofrecerle, justo a lo mejor empezar a cambiar estas frases en los funerales y decir, estoy aquí para lo que necesites, ¿no? No comprendo lo que estás sintiendo, pero estoy aquí por ti y para ti. Y en el trabajo de los niños, explicarles que el amor no se acaba con la muerte, ¿no? El amor se transforma y el amor va a seguir, y puedes seguir teniendo esa parte simbólica con ese ser querido todo el tiempo que tú desees, ¿no? O sea, el amor puede ser eterno, y la muerte solo es un paso al que todos vamos, ¿no? Entonces a los niños les podemos hacer una representación simbólica de esta persona para que no sientan que se quedaron sin su papá o sin su tío o sin la pérdida que hayan tenido, donde puedan seguirse comunicando y decirles que sentir amor y sentir la pérdida también está bien, de acuerdo a su nivel. Y todas esas herramientas se las damos porque todos merecemos tener esta difusión de información para que la luz se expanda, para que tú aprendas, y con los tuyos, que no estás solo en esta vida, que sí se siente dolor. Es un dolor tan inmenso, yo consideraría que es uno de los dolores más profundos, porque sientes que mueres, pero la noticia es que no mueres, ¿no? Sí te sientes así, pero siempre estar acompañado va a ser mejor. Ya por último, decirles que existe una disciplina que se encarga de ello, que es la tanatología. Si tú estás viviendo un proceso de duelo y no sabes cómo acompañar este proceso, puedes buscar un tanatólogo, o en el caso de Marlene, ella es acompañante de duelo, ¿no? Se ha preparado para ello, y entonces pues ya saben que nos pueden contactar por nuestras redes sociales y podemos ayudarlos en este proceso. Recuerden que estamos en nuestros viernes bonitos y que es un placer, como todos los viernes, estar con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.